Hola a todos, gracias por acompañarme con un video más. Espero y estén teniendo una excelente tarde, pues la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se voló la barda con esta tremenda propuesta, pues propone crear una agencia federal anticorrupción. Claudia Sheinbaum destacó que la corrupción es el mayor mal que caracterizó a México, y aunque existe una gran diferencia entre el pasado y el presente, aún falta culminar la transformación para que cualquier servidor público sea sancionado por la ciudadanía y los sistemas de justicia y justicia administrativa, porque se está hablando de 2.4 billones de pesos que antes eran parte de la corrupción y privilegios y que hoy se traducen a obras públicas y programas sociales para el pueblo de México gracias a la 4T. A continuación con el video. La corrupción, como sabemos, es el mayor mal que caracterizó a México. Y digo caracterizó en el pasado, porque claramente hay una diferencia entre el pasado y el presente. No podríamos hablar de ello si no tendríamos hoy los programas sociales y las obras estratégicas que ha desarrollado el Gobierno de México. Estamos hablando nada menos y nada más de 2.4 billones de pesos, que antes eran parte de corrupción, de privilegios y que hoy se traducen en obras públicas, estratégicas y en programas sociales que hoy son derechos en la Constitución de la República. Así como en el Gobierno de México se quitó de la corrupción 2.4 billones de pesos. En el gobierno de la ciudad, con su característica específica, en la Ciudad de México el presupuesto público es de 254 mil millones de pesos. Nosotros quitamos a la corrupción cerca de 100 mil millones de pesos en los 5 años o 4 años y medio que estuve al frente del gobierno. ¿Qué fue lo que hicimos? En primer lugar, reorientar el gasto público o la inversión pública, quitarle una buena parte al presupuesto de operación sin quitar la operación fundamental del gobierno de la ciudad. Al reorientar el presupuesto público, sin afectar la operación del gobierno, pues lo que estamos haciendo es quitando recursos que antes se destinaban a la corrupción, a privilegios del gobierno, que se destinaron a obras públicas fundamentales y a programas sociales en el gobierno de la ciudad. ¿Qué más hicimos? Sancionamos a quien había que sancionar. Ahora paso a ese tema porque además está aquí nuestra exfiscal de la Ciudad de México. El periodo neoliberal en nuestro país quizá es el que está marcado por la mayor corrupción en nuestro país. Solamente hay que hablar de algunos temas. Lo que significó la privatización de empresas públicas que cerraron a los 2 años después de haberse privatizado. ¿Dónde quedó ese recurso? ¿Dónde quedó el patrimonio de la nación y el patrimonio del pueblo de México en la privatización de empresas como fertilizantes que cerraron a los 3 años y que dejaron abandonadas grandes hectáreas de patrimonio nacional? El FOBAPROA, uno de los grandes desfalcos a la nación. Hay otros, la enciclomedia, que ya poco se habla de ello, los grandes excedentes petroleros que tuvieron los gobiernos de Fox y Calderón, que se tradujeron en nada, los mayores excedentes que haya habido en la historia de México, con 3.2 millones de producción de barriles de petróleo diario, a más de 100 dólares el barril, y quién recuerda una sola obra pública estratégica que se haya hecho durante ese periodo. O García Luna, una de las grandes corrupciones que se ha cometido en contra del pueblo de México, o el Seguro Popular y las grandes corrupciones asociadas al Seguro Popular, incluso reconocidas por el gobierno anterior,
y de muchos personajes que hoy se encuentran privados de su libertad, producto del mal uso del recurso del Seguro Popular. ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? ¿Basta exclusivamente con gobernantes honestos? Hay que decir que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad. Y yo les puedo decir que cuando conduje el gobierno de la ciudad, hay por lo menos 3 acciones. Pueden ustedes preguntar a cualquier contratista del gobierno de la ciudad su opinión sobre el gobierno que condujimos. Pero no solo eso, como bien mencionó Javier, en primer lugar, 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 0 pesos por comprobar de la Auditoría Superior de la Federación. El único gobierno en todo el país que obtuvo ese resultado. Segundo, 100% de transparencia por 2 o 3 años consecutivos. Tercero, premios nacionales e internacionales del portal de datos abiertos del gobierno de la ciudad. Y la otra, las obras que hicimos y los programas sociales que no hubieran podido hacerse si no hubiera sido por una reorientación de la inversión pública, quitándole una buena parte del presupuesto a la corrupción. Y la otra, finalmente, la reciente encuesta del INEGI. ¿Qué pienso hacia adelante? Lo primero, honestidad en los gobernantes. Y para eso hay que tener una historia. En el gobierno de la Ciudad de México, además, hicimos una política de cero impunidad frente a la corrupción. Y ahí está la fiscal autónoma del gobierno, o más bien la Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia, que no permitieron que Ernestina pudiera reelegirse por las acciones que hizo contra la corrupción, al cártel inmobiliario, a corrupción de gobiernos anteriores y también el trabajo que se hizo para que el sistema anticorrupción diera resultados a partir del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde hay una serie de acciones que se cumplieron de organismos autónomos, Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia Administrativo y de Justicia de la Ciudad de México. Hacia adelante, ¿qué pienso que debemos hacer? 1, servidores públicos honestos, de probada honestidad. En efecto, a lo mejor no es suficiente, pero es indispensable, porque personas de historial corrupto pues van a representar corrupción en sus gobiernos. Y eso lo tiene claro la ciudadanía, lo tiene claro el pueblo de México. Segundo, esto que ha presentado Javier, que es indispensable, un sistema de simplificación administrativa. Son diversos puntos que presentó Javier, yo lo resumo en 3. En nuestro país, producto de la corrupción, se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción. Entonces, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita
invertir eficientemente los recursos del pueblo de México, los recursos de la nación, y al mismo tiempo hacerlo con transparencia. Y evitar la formación de comisiones y nuevas instituciones e instituciones que cuidan las instituciones y reglamentos que cuidan a las instituciones que formaron las nuevas instituciones, que lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción. Entonces, la simplificación administrativa, la digitalización y la transparencia, que no creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia. Porque si no, ¿quién cuida la corrupción? Del INAI. Entonces hay que crear una nueva institución que cuide la corrupción del INAI y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución, que es la historia de los últimos años en nuestro país. Se requieren servidores públicos honestos, simplificación administrativa, digitalización y al mismo tiempo transparencia en todos los procesos que se realizan. Y la otra, instituciones que permitan compartir información, que es justamente lo que está presentando Javier, y que permitan avanzar en la cero impunidad frente a la corrupción. Hemos avanzado muchísimo. No somos iguales. Si no, no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la transformación. Sin embargo, tenemos que avanzar con la transformación todavía más. La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde no hubo o donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y que cualquier servidor público sea sancionado, primero, por la ciudadanía y segundo, por los sistemas de justicia y los sistemas de justicia administrativa. Yo tengo mucho entusiasmo en el gobierno que vamos a encabezar. Primero porque se ha avanzado mucho y eso nos va a ayudar muchísimo. Y segundo, porque además de servidores públicos honestos, hombres y mujeres que nos van a acompañar en este proceso, vamos a desarrollar todas las condiciones que nos permitan erradicar hasta el límite la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Muchas gracias a todos y a todas. Al proyecto de transformación iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, erradicar la corrupción, esa plaga insidiosa que se cuela por todos lados y frente a la cual la conducta personal de honestidad del presidente de la República ha sido fundamental, pero no suficiente. Constituye un enorme paso en la historia de México que el jefe del Estado ya no sea más el vértice por el que se mezclan los negocios y la política, pero a ese ejemplo hay que sumar ahora una gran estrategia nacional para enfrentar un fenómeno persistente, transversal, sistémico y universal que ha representado para México un lastre que ha debilitado sus instituciones y minado la confianza pública. Crear la Agencia Federal Anticorrupción como una instancia operativa y funcional con dependencia directa de la titular del Poder Ejecutivo. Los modelos de agencias de combate a la corrupción juegan un rol importante en sus países. Se propone que esta agencia cuente con amplias funciones de investigación, persecución y sanción de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares que celebran contrataciones públicas o se les otorgan concesiones. Estará debidamente articulada con otras instituciones públicas para potenciar sus capacidades de detección y represión de actos de corrupción. Establecer un nuevo modelo nacional es otra de las estrategias fundamentales de nuestra propuesta en materia de combate a la corrupción. Es hora de visibilizar ese eslabón de la cadena corruptora
que empieza por la empresa fantasma, sigue por el desvío de recursos públicos, continúa con la defraudación fiscal. No por otra cosa, el PRIAN, en sus enjuagues, en lugar de repartirse secretarías, se reparte notarías. Por eso debemos visibilizar un eslabón fundamental de esa cadena corruptora. El que roba desde el gobierno, sea municipal, estatal o federal, no solo se roba unos centavos o unos millones, se roba la esperanza, se roba los derechos de la gente para aspirar a una vida mejor. No hay peor crimen que mirar la pobreza y la miseria de frente a los ojos y luego embolsarse lo que debe servir para combatirla. El segundo piso de la cuarta transformación deberá continuar lo avanzado y fortalecer o realizar lo que ha quedado pendiente. Lo único que como nación no podemos ni debemos permitir es el regreso de los corruptos. Para nuestra fortuna, podemos afirmar que el ejemplo de honestidad en el ejercicio de la presidencia de la República continuará con la doctora Claudia Sheinbaum y que el problema de la corrupción en todo el país puede enfrentarse con este liderazgo que no solo es ético y político, sino también es científico, es técnico y de probados resultados. Más allá de la maledicencia y otra vez de la guerra sucia, la acción de Claudia Sheinbaum en contra de la corrupción en la Ciudad de México cuenta con evidencia estadística, como bien lo ha documentado recientemente José Merino. Hasta hoy, la fuente más importante para medir la corrupción en México es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI. Permite, entre otras cosas, distinguir entre percepción y prevalencia de la corrupción. En la Ciudad de México, la prevalencia cayó 40% entre 2019 y 2023. Es el nivel histórico más bajo en la Ciudad de México. Por eso también aumentó la confianza en la jefatura de gobierno, que pasó del 14.2% a 48.2% entre 2017 y 2021. Se triplicó. La Ciudad de México fue la única entidad sin montos por aclarar en la fiscalización de la cuenta pública 2022 de la Auditoría Superior de la Federación. No tiene parangón el proceso de simplificación de trámites, la reducción de requisitos para permisos, la digitalización de procesos y la sanción e inhabilitación de servidores públicos. Y esa, y no otra, es la fórmula que ahora hay que impulsar en todo el país, en todos los gobiernos, en todos los poderes, en la sociedad misma. Muchas gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el coordinador de la estrategia del fortalecimiento de la democracia de Claudia Sheinbaum consideró necesario crear una gran estrategia nacional para acabar con la corrupción, pues señaló que la conducta personal del presidente AMLO ha sido fundamental, pero no lo suficiente. Entre las propuestas para la estrategia anticorrupción de Claudia Sheinbaum, Javier Corral adelantó que se buscará crear la Agencia Anticorrupción, que contará con un componente importante de investigación basada en inteligencia financiera. También será la instancia competente para resolver impugnaciones por contrataciones ilegales. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.